Se va a iniciar la sustentación del dictamen mayoría de la Comisión de Constitución que ha sido leído. Hay al respecto también un dictamen en minoría presentado por el congresista Lescano. Tiene la palabra la congresista Letona Pereira, presidenta de la Comisión de Constitución, hasta por 10 minutos. La Junta de Portavoces, con fecha 2 de noviembre, acordó la ampliación de la agenda para este tema. Gracias, presidente. En esta oportunidad venimos a presentar al Pleno un dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento aprobado por mayoría con votos de los grupos parlamentarios Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio y la Célula Parlamentaria Prista, con el objeto de promover las organizaciones políticas de carácter permanente. Para ello, la Comisión de Constitución y Reglamento propone modificar la Ley de Organizaciones Políticas y la Ley de Elecciones Municipales con el objeto de impedir la inscripción de organizaciones políticas locales, tanto provinciales como distritales. Al respecto, debemos recordar que las organizaciones políticas no se encuentran obligadas a cumplir con las normas sobre democracia interna y además se cancelan de oficio una vez concluido el proceso electoral que corresponde, por lo que también resulta materialmente imposible que se le puedan aplicar sanciones por la infracción de normas, por ejemplo, en los casos de financiamiento indebido. Se trata de organizaciones de carácter temporal que se erigen en meras plataformas y trampolines para el acceso al cargo público representativo. Las organizaciones políticas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Constitución, no solo tienen por finalidad concurrir a los procesos electorales, sino también que tienen el deber constitucional de colaborar con el proceso de transformación de la opinión pública y la voluntad popular. Tan es así que la Ley de Organizaciones Políticas atribuye entre los fines de dichas organizaciones la contribución a preservar la paz, la libertad y vigencia de los derechos humanos, a representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, formular planes y programas que reflejen propuestas, realizar actividades de educación, formación y capacitación, entre otras. Como puede advertirse, señor presidente, hacer política de manera institucionalizada a través de organizaciones políticas trasciende ampliamente a un proceso electoral. La gestión pública y el ejercicio del poder público, estimado presidente, constituyen una actividad dinámica y constante de toma de decisiones que involucran e inciden en los distintos sectores de nuestra sociedad. Los problemas y los asuntos que suscitan interés público nacional, regional o local son cambiantes, dinámicos, requieren de interlocutores válidos entre autoridades y ciudadanía, constituyendo las organizaciones políticas esos interlocutores representativos sumamente importantes en este proceso de diálogo constante y conducente a la gobernabilidad. Así, la inexistencia del mandato imperativo no supone la inobservancia del mandato ideológico de partido, como lo ha señalado ya el Tribunal Constitucional. Por tanto, corresponde que las autoridades también respondan a sus respectivas organizaciones políticas, por las cuales postularon y cuyas ideas y propuestas representan el ejercicio del cargo. Cabe preguntarse, señor presidente, si esto último se puede dar con autoridades que fueron electas porque postularon por organizaciones políticas locales. La respuesta es no. Estas han sido disueltas luego de concluido el proceso electoral. Algunas voces, respetables desde luego, han opinado que deberían más bien hacerse permanentes a las organizaciones políticas locales. Sin embargo, consideramos que ello, lejos de fortalecer, afectaría significativamente la democracia representativa, que supone precisamente evitar la fragmentación, la atomización y la dispersión política. La optimización de la democracia representativa requiere cambios normativos y sobre todo de interlocutores válidos, representativos, institucionalizados y con vocación de permanencia en el tiempo. De ahí que, coincidiendo con la propuesta del Grupo de Trabajo de Estudio de Reforma Electoral, planteamos la supresión de este tipo de organizaciones políticas locales, por lo que solicito al Pleno, a través suyo, señor presidente, lo someta a votación. Gracias. Para la sustentación del dictamen en minoría, el congresista Lescano. No. Se abre la lista de oradores, se presta el uso de la palabra.
Congresista Lapa. Gracias, señor presidente. Colegas, solamente para señalar en este proyecto de ley, Frente Amplio va a votar en contra, porque se está limitándose la participación de los movimientos locales. En la ley anterior señalaba para las elecciones municipales como movimientos locales, cualquier ciudadano tenía que participar recabando el 3% de electores. En este proyecto de ley se está suprimiendo ese derecho de los ciudadanos. Asimismo, vamos a votar en contra porque se está poniéndose para los movimientos regionales y nacionales 5% de electores totales. Nosotros hemos sido de la posición que se mantenga en 4% para la inscripción de los movimientos regionales y nacionales. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. La palabra del congresista Tucto. Gracias, presidente. Quiero ahí tener una postura personal. Yo voy a abstenerme, en realidad no voy a votar en contra de esta propuesta, no sin antes expresar que la crisis de partidos políticos es expresada hoy en esa abundancia de movimientos locales y regionales que tenemos en el país. La crisis de partidos políticos y la crisis del sistema político en general se expresan a través de esos cortos movimientos políticos que no son partidos, que no son movimientos, son clubes de amigos, clubes de amistades creadas en una borrachera en una noche por caciques y por dueños de partidos o de movimientos. Sin embargo, presidente, lo que tenemos que acá privilegiar es la vida partidaria nacional, porque la democracia se sustenta en partidos sólidos, en partidos fuertes, y tenemos que exigir a los movimientos regionales que existan, que tengan vida orgánica, si pueden subsistir en el tiempo, porque de lo contrario vamos a seguir teniendo pues dueños de partidos, caciques que venden y que organizan candidaturas como también lo ocurre a nivel nacional. Sin embargo, presidente, mi postura personal es en este sentido que si van a desaparecer los movimientos distritales y provinciales, también serían los movimientos regionales, porque desnaturaliza la vía política, la vía partidaria, la militancia de los partidos. Un militante que se está formando en un partido nacional, ya sea en el APRA, ya sea en la izquierda o Acción Popular, en cualquier partido nacional, y se avecina los movimientos, se avecina las elecciones regionales, este militante que recién se está formando pasa temporalmente a los movimientos a hacer vida solamente electoral. Y así constantemente ocurre. Este militante tiene una idea subjetiva de que solamente participar en política es asistir a las elecciones. Entonces se mercenariza, se vuelve una persona sin bandera, sin principios, y el ejercicio político se reduce solamente al ejercicio meramente electoral, sin principios, sin ideología, sin postura política. Gracias, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Violeta. Gracias, presidente. Me pido interrupción el congresista Vicente Ceballos. Proceda, congresista. Presidente, gracias. Creo que nadie puede estar en desacuerdo en este Parlamento en fortalecer los partidos políticos, en principio. El soporte de una democracia está en cohesionar, en consolidar de mejor manera los partidos políticos. Y nuestra bancada a instancia de nuestro congresista Yiri Violeta ha votado a favor en la Comisión de Constitución. Sin embargo, creo que amerita una salvedad y una precisión. Este pleno del Congreso aprobó una norma denominada seguridad jurídica, que un año antes de las elecciones, en este caso regionales y municipales, no podría modificarse el marco normativo. Y estamos inmersos dentro de ese periodo, dentro de ese cronograma. Lo segundo, presidente, estamos cambiando las reglas de juego
advertidos de que ya tenemos elecciones en octubre. Hay un nivel de expectativa bastante importante, pero generada por el propio modelo, propuesta electoral normativa. Lo tercero, presidente, esto lo que está generando es inestabilidad. Hay un nuevo paquete importante. Es un minuto, congresista, puede tener el segundo, pero le recuerdo que la lista de oradores está abierta. Si usted quiere, se puede inscribir. Sí, el segundo minuto para el congresista Ceballos. Sí, presidente, hay un número muy importante de kits electorales que han sido adquiridos, obviamente, con la mejor intención y sostenidos en la ley electoral vigente. Si este Parlamento aprueba esta norma tal cual está siendo alcanzada al Pleno, ¿cuál sería la respuesta o reacción que vamos a tener de distintas organizaciones de carácter local, sea digital o provincial? Obviamente, desconcierto, y de una u otra manera esta ley, sin tomar en cuenta alguna observación como disposición transitoria, no seríamos nada prudentes y es más, estaríamos impulsando algún tipo de reacción de carácter social. A efecto de ello, presidente, no reiteramos nuestra manifestación con el fondo, sin embargo, falta una cuestión de forma, que es recabar una disposición transitoria para que esta propuesta pueda ser de una u otra manera adoptada recién a partir de las subsiguientes elecciones. Es todo, presidente. Gracias. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Presidente, creo que hay una cosa que tiene que quedar claro en general en quienes participamos en los partidos políticos y en este Parlamento. El sistema de partidos políticos solo se va a fortalecer si es que apostamos real, verdaderamente por los partidos políticos. Y fortalecerlo significa, entre otras cosas, evitar la sobreatomización de representaciones de organizaciones políticas en las regiones. En el caso de la región Arequipa, por ejemplo, la elección última, habían 50 kits electorales que se sumaban a 20 organizaciones nacionales. Es decir, teníamos potencialmente 70 organizaciones políticas en competencia para elegir candidatos a alcaldes municipales, provinciales o distritales y gobiernos regionales. Con 70 candidatos multiplicados por la cantidad de consejeros regionales, provinciales y distritales, es obvio que vamos a tener una sobreoferta de candidaturas que desde ningún punto de vista favorece, orienta o facilita el acto electoral de los ciudadanos. Lo que se ha propuesto, lo que se ha debatido en la Comisión de Constitución es cómo ayudamos a fortalecer a los partidos políticos. Y en una mirada de largo plazo, presidente, colegas, los partidos políticos deberían ser los únicos, los partidos políticos ergo nacionales, deberían ser los únicos vehículos a través de los cuales se materialicen las candidaturas a los diferentes cargos de elección popular. En este caso, en la reforma todavía se mantienen los movimientos regionales, no porque se crea de que los movimientos regionales son los mejores vehículos para representar el voto a nivel de los comicios municipales y regionales, sino porque es una etapa de transición. Y la etapa de transición, entre otras cosas, supone que lo que sí se va eliminando son los movimientos distritales y provinciales. Ese es el centro de la reforma. Se eliminan movimientos distritales y provinciales y se mantiene a los movimientos regionales. La idea de largo plazo es que queden solo los partidos políticos. Eso todavía no es parte de esta reforma. Con eso, y recogiendo además las salvedades que ha expresado nuestro colega Vicente Ceballos, dejamos en manos de la presidenta de la Comisión de Constitución, en todo caso, para que se supere esta circunstancia en la que efectivamente, habiendo aprobado este mismo Parlamento una norma que todavía no ha sido promulgada, pero que expresa la voluntad de seguridad jurídica en el sentido de que un año antes de que del proceso municipal y regional no haya ninguna norma que modifique las condiciones del juego del proceso municipal y regional, tiene que definirse qué vamos a hacer con esto. Porque considerando que ya estamos en noviembre y las elecciones municipales son en octubre, ya habríamos sobrepasado ese plazo. En consecuencia, presidente, creo que superando esa salvedad para que la presidenta de la Comisión de Constitución defina qué tratamiento le va a dar, nuestra bancada estaría apoyando este proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias, congresista. La palabra al congresista Richard Arce. Gracias, señor presidente. Podría considerarse que ya estamos en un año electoral, a portas de estas elecciones regionales y municipales.
hay que tener mucho cuidado en hacer modificaciones en las reglas de juego. Porque partamos de una premisa, si vemos los resultados electorales en la última elección de gobernadores regionales y alcaldes, seamos conscientes, no han sido los partidos políticos los que han ganado las elecciones, son los movimientos regionales. Una elección regional, señor presidente, en realidad es una fiesta democrática en las regiones. Es totalmente distinto a una elección presidencial. Fortalezcamos esos procedimientos en esa expectativa que tiene la población. Hace un momento intervenía algún congresista y le doy la razón. En este momento hay una inquietud permanente de todas las organizaciones que quieren participar en estas elecciones, porque no se sabe cuáles son las reglas de juego. Se ha pretendido cerrar el padrón electoral a 350 días y ahora estamos a 270 días. Esas modificaciones, señor presidente, generan un problema, porque le quita credibilidad a un proceso electoral. Entendiendo bien que en una elección regional es difícil conseguir ganar una elección con más del 50%. La legitimidad se puede lograr si es que tenemos las cosas bien claras respecto a la reglamentación. Tenemos una responsabilidad. Es importante fortalecer nuestro sistema legal para poder hacer unas elecciones transparentes que garanticen una verdadera representación. Pero tengamos cuidado en hacer este tipo de modificaciones. Hay unas iniciativas inclusive para presentar una propuesta alternativa como dictamen en minoría respecto a este proyecto de ley, que más allá de la buena intención, señor presidente, vuelvo a reiterar, es necesario, es impostergable poner claro las reglas de juego antes que se inicie el proceso electoral. Porque, señor presidente, el proceso electoral no se inicia con la inscripción de los partidos políticos. Mucho más antes la gente se organiza en diferentes organizaciones de representación. Hay una crisis de partidos políticos y no viene de ahora, viene de hace muchos años. Pero si cambiamos las reglas de juego, eso genera inestabilidad, eso genera descrédito de parte de la población. Hay muchas personas que se remiten a nuestros despachos y nos piden una información, hacemos resúmenes respecto a la legislación que está saliendo, pero al tener hasta los primeros días de enero la posibilidad de seguir presentando proyectos de ley, vamos a seguir modificando estas reglas de juego y no está claro para poder definir cómo se va a realizar este proceso electoral. Termino, señor presidente, exhortando a la representación nacional que seamos responsables a la hora de hacer estas modificaciones en aras de garantizar la verdadera democracia, la verdadera representación, y diferenciemos. Unas elecciones regionales son muy... Termine, congresista. Gracias, señor presidente. Es muy importante que se entienda que una elección regional, municipal, es distinto a una elección presidencial o una elección congresal. En consecuencia, pongamos en consideración estas observaciones que garanticen un verdadero proceso de representación cuando se realice este proceso electoral el próximo año 2018. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista. La mesa expresa su saludo a la comitiva encargada del proyecto de recuperación de los servicios culturales y religiosos del Santuario del Señor de Luren, departamento de Ica, presidida por el padre Grover Fidel Cáceres Rivera, acompañados de la congresista Melgarejo Paucar. Y de la congresista Nanculí. Tiene la palabra la congresista Marisa Glave. ¿Me solicita una interrupción el congresista? Congresista Quintanilla para interrumpir. Yo pido la palabra y también la congresista Marisa Glave. Preferimos intervenir como vocero primero y después la congresista Marisa Glave. Ya, espérate. De acuerdo, procede. Gracias, señor presidente. Señor presidente, aquí hay unas cuestiones que tienen que ordenarse en el debate en el Pleno. La bancada de Nuevo Perú ya ha sido reconocida oficialmente como bancada integrante del Congreso Nacional de la República y tenemos acreditados 10 integrantes. Sin embargo, hasta la fecha no se ha resuelto nuestra participación como miembros plenos
en el conjunto de comisiones que tiene el Parlamento Nacional. Y esto está pendiente de ser resuelto en la Junta de Portavoces y en el Comité Directivo del Congreso, y también tiene que centrar posición la mesa directiva. Eso tiene un efecto, porque nosotros estamos intentando presentar un dictamen en minoría sobre este tema y no se nos permite hasta la fecha. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señor presidente, nosotros hemos anunciado oponernos a este dictamen en mayoría por varias cuestiones. La primera es que cuando se exige 5% de adherentes de ciudadanos de la circunscripción respectiva en las últimas elecciones, se estaba poniendo una traba real a la renovación política del país. Si nosotros vemos, señor presidente, con legislación comparada de otros países, en Bolivia solo piden el 2% de adherentes que respalden la inscripción de una organización de las últimas elecciones presidenciales previas. En Brasil no piden un porcentaje, sino piden 5.000 ciudadanos que adscriban, que respalden. En Colombia 50.000 ciudadanos. Y así por el estilo, señor presidente. Para nosotros debe priorizarse la inscripción y el funcionamiento por el respeto a los estatutos que tenga cada organización política, que realice congresos periódicos, plenarios, eventos, etcétera, de acuerdo a sus estatutos. Eso en primer lugar, señor presidente. Y el otro elemento, señor presidente, que tiene que tomarse muy en cuenta es que no puede exigirse requisitos, por ejemplo, en el caso de las organizaciones locales, que son básicamente municipales, provinciales y distritales, requisitos similares a las organizaciones políticas nacionales. ¿Por qué? Porque en el caso de las municipales se permite la participación de ciudadanos extranjeros, cosa que no se permite en elecciones ni regionales ni nacionales, señor presidente. Por estas consideraciones, señor presidente, nosotros planteamos, en primer lugar, que como cuestión previa se resuelva nuestra participación en las comisiones para tener la posibilidad de presentar dictámenes en condiciones al igual que el resto de bancadas. En la actualidad no lo podemos hacer. Hemos intentado presentar el dictamen en minoría, señor presidente, y que yo pediría también en el caso alternativo se admite ese dictamen en minoría porque... Concluya, congresista. Planteaba que como cuestión alternativa se permita nuestra presentación oficial de nuestro dictamen en minoría para que sea repartido y debatido al igual que el dictamen en mayoría, porque ciertamente, señor presidente, esperar más tiempo, simplemente estamos siguiendo en la condición que ya denunciamos en su oportunidad. En este Congreso habría congresistas de una clase y congresistas de una segunda clase que ya ha sido resuelto por el Tribunal Constitucional y nos ha dado la razón. Sin embargo, por trámites administrativos y burocráticos de este Congreso, aún no se nos permite la participación plena, señor presidente, al igual del resto de congresistas de la República. Gracias. Tiene la palabra el congresista del Águila. Muchas gracias, señor presidente. Indudablemente que este es un tema que no únicamente es de interés nacional, sino particularmente de todos aquellos que hoy en día tenemos, creo, esa gran responsabilidad de acompañar en este Congreso. Se ha visto desde inicios del Congreso que el fortalecimiento del funcionamiento del mismo está en términos directos de la consolidación y el funcionamiento de nuestras bancadas. Y esas, a su vez, responden a partidos políticos, o en todo caso, ese es el objetivo o esa es la idea. Lo que sucede en el Congreso es lo que sucede a nivel nacional y ocurre en muchas instancias, pero principalmente en términos electorales. En la medida que nosotros logremos fortalecer la participación de partidos políticos estables, consecuentes y que el tiempo haya permitido evaluarlos, creo yo que estaremos fortaleciendo la democracia y todo el ámbito político. Es por esto que yo estoy de acuerdo con este proyecto y no únicamente lo digo como parlamentario, sino lo digo como secretario general de Acción Popular y con los muchos años que milito en Acción Popular y he tenido esta mala experiencia de poder entrar a una contienda electoral siempre en desventaja
frente a los movimientos distritales y provinciales. Los movimientos distritales y provinciales no tienen doctrina, no obedecen a una buena práctica política, sino obedecen ¿a qué? Al sentimiento, voluntad y muchas veces ambición de una persona. Son movimientos que se forman porque una persona cree que tiene esa divinidad de poder encabezar a su pueblo sin antes siquiera haber tenido una buena práctica o experiencia social o política. Lo que se tiene que hacer desde acá, desde el Congreso, es regular, y eso es lo que se está haciendo. Se está regulando los movimientos regionales, los movimientos provinciales y distritales, no anulándolos, pero sí encaminándolos dentro de un ámbito regional en los cuales ellos puedan tener siquiera una experiencia política y poder servir a su jurisdicción. ¿Qué es lo que hemos visto en experiencias pasadas? En el último periodo, 14 expresidentes regionales cuestionados. ¿De dónde provenían todos los presidentes regionales? De movimientos, señor presidente, de movimientos que no tienen la capacidad de responder a la ciudadanía porque son movimientos que se forman para una coyuntura de poder responder a la ciudadanía y dar cara y afrontar todo un proceso. En general, señor, creo yo que esta propuesta debe ser apoyada por el Congreso, debe ser apoyada por aquellos que queremos en instituciones políticas. Yo estoy seguro que hablo en nombre de los 180.000 militantes que tiene el partido y que un partido de 61 años no le puede dar la espalda a esta ley. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el congresista Morales. Congresista Morales, le doy la palabra. Gracias, presidente. Me propicia esta oportunidad para que podamos hablar realmente de política. Aquellos que no acostumbran a hacer política doctrinaria, ideológica, no acostumbran a hacer política partidaria y militante, no tienen ningún derecho de estar discutiendo estas cosas. Aquellos que han hecho la política de manera empresarial, que han construido en la década de los 90 una marquita y que han pasado cada año cambiando de marca y no tienen derecho, señor, de asumir roles ideológicos y políticos para debatir este tema. Sobre todo que aquellos que tienen inclusive movimientos regionales, tienen movimientos distritales y hoy bajo un proyecto de ley quieren limitar la participación democrática de la población. No, señor. Acá tenemos que comenzar a avanzar a construir partidos, aquellos que hemos hecho militancia, que hemos asumido roles ideológicos, políticos, señor. Tenemos que comenzar a pensar que la construcción de los partidos es necesario para el país, efectivamente, pero no limitando derechos. Y cuando limitan derechos, cual dictadura de los años 90, comenzamos en una nueva etapa de discutir política. Y acá, señor, hay que decirlo, acá, señor, han comenzado a manipular esta imagen social para comenzar a discutir política. Señor, tiene que comenzar los partidos a asumir militancia. ¿Cuántos de ellos han cambiado de partidos como si estuvieran cambiando de corbata? ¿Cuántos de ellos han podido cambiarse de un lado a otro y jamás han adoptado ni siquiera su propio programa como defensa política partidaria? ¿Y se va a limitar derechos a la población? ¿Se va a limitar, señor, derechos de la participación democrática? Claro que no. Creemos, presidente, que tienen que asumir los partidos políticos roles en el campo legal y por supuesto hay que avanzar hacia el campo legal. Que los partidos comiencen a construir ideología es necesario. Ideología de verdad, no satanizado como aquellos quieren satanizar las posiciones ideológicas. ¿Tienen que asumir disciplina partidaria? Claro que sí. Pero tienen que asumir militancia. Y la lucha política es la lucha de ideas. Y esa lucha de ideas, señor, se tiene que construir a partir de posiciones políticas. Y esas posiciones políticas entran a la democracia abiertamente. En este momento se está pretendiendo limitar, ¿por qué? Porque viene campaña electoral. Y aquellos dueños de movimientos regionales, dueños de movimientos distritales, han creado empresa de
mercado al cual llaman elecciones. Concluya, congresista. La política, señor, no es elecciones. La política, señor, es militancia, incluido al lado del pueblo y en las calles. Claro, algunos al lado de las empresas, eso es respetable. Asuman su posición de defender empresas transnacionales, pero es respetable. Pero no podemos limitar derechos de la población por decreto. Asumimos nosotros nuestra posición de defender la democracia, no en la boca para afuera, sino en la acción concreta. Pero, señor, tenemos que avanzar a que se legalice, se creen leyes, para que puedan los partidos asumir roles ideológicos, programáticos, militantes. Y eso debe ser necesario con un debate político como este. Agradezco, presidente, la oportunidad. Muchas gracias. La palabra a la congresista Marisa Glave. Muchas gracias, presidente. Como ha dicho nuestro vocero, el congresista Alberto Quintanilla, nosotros creemos que este dictamen, en mayoría presentado además en este contexto, finalmente tiene otro tipo de intenciones, evidentemente, que tienen que ver con este proceso electoral. Y nuestra preocupación tiene que ver con eso, presidente, con que estamos a puertas de un proceso electoral donde estaríamos cambiando las reglas de juego de la participación política. Nos parece, presidente, además, que una discusión como esta sobre quiénes pueden participar y cómo, tiene que tomarnos con muchísima tranquilidad como colectivo, porque vamos a determinar el camino hacia adelante de la participación electoral. Hay provincias como Lima Metropolitana, presidente, que tienen 10 millones de habitantes y que si hacemos esta modificación no podrían tener, por ejemplo, participación las organizaciones que quieren participar y que no tienen una inscripción nacional y que tienen un proceso de participación y de acción en territorios como este. O provincias como la provincia de Arequipa, que también tendría la posibilidad de tener algún tipo de movimiento que participe provincialmente, pero que con esta modificación no podría. Entonces nos parece, presidente, y como lo ha explicado el congresista Quintanilla, que en todo caso esta discusión podría ser sobre el movimiento local distrital, pero que no debiera incluir a los movimientos provinciales. En segundo lugar, presidente, volvemos a colocar el tema que tiene que ver con cómo se decide la participación. Porque la Constitución garantiza el derecho de todos a participar, a elegir y a ser elegidos. Y acá se pone otra vez la restricción de una valla, que es en realidad una barrera del 5%. Y eso supone que la participación política tiene que estar mediada, ¿por qué? Por una maquinaria de recolección de firmas. Maquinaria que, como todos sabemos, tiene que ver en el fondo con capacidad de recursos económicos para poder montar aparatos logísticos que recogen esto y que después se vuelven franquicias que muchos sabemos que en el fondo no están realmente asociadas por temas ideológicos o programáticos, sino puramente económicos, y no en pensar en verdaderas organizaciones políticas. Como ha explicado nuestro vocero, nosotros planteamos una manera diferente, una manera que han planteado algunos que tiene que ver con número de comités, con vida orgánica, con número de militantes, con organizaciones que realmente funcionen como organización, con democracia interna y no con lógicas cupulares que tienen recursos económicos que plantean maquinarias de recolección de firmas. Insistimos, presidente, ojalá se resuelva en la Junta de Portavoces y en este pleno la participación que podemos tener los miembros del Nuevo Perú. Nosotros logramos, a través de una sentencia de la Corte del Tribunal Constitucional, la posibilidad de que el Nuevo Perú sea reconocido como bancada. Y somos hoy una bancada formalmente constituida, pero no podemos participar en las comisiones. Participamos aún como no agrupados, a pesar de que ya somos oficialmente una bancada, presidente. En este caso, no hemos podido presentar un dictamen en minoría. Lo tenemos... Concluya, congresista. Para concluir, presidente, hemos presentado una propuesta, hemos debatido en la comisión, pero no podemos presentar un dictamen en minoría. ¿Por qué? Porque oficialmente no nos reconocen como miembros del Nuevo Perú dentro de la comisión. Y una de las cosas de fondo que planteaba el propio Tribunal Constitucional es que organizaciones como la nuestra puedan tener voz y voto dentro de las comisiones, más allá del tema de las presidencias, que será otro debate. Nuestra preocupación central es poder tener nuestros derechos de manera plena en los espacios de debate. Para hoy, por ejemplo,